Muy bien, nosotros continuamos con nuestro cometido, que es el de compartir esta reflexión con ustedes. Una bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos haciendo una reflexión sobre nuestra Madre, la Siempre Virgen María. Para darles un resumen, para los que no escribieron, darles el resumen. Hablamos primero que nada de lo que es la importancia de nuestra Madre María en la evangelización original, ¿verdad? Esa predicación querigmática que hace los apóstoles después de Jesús. El papel tan importante de nuestra Madre María en nuestra redención. Hablamos de eso, hablamos un poco de ella como Madre de Dios, sobre todo fijándonos en lo que hizo ella en ese pasaje de las bodas de Caná, donde a través de su intercesión es que se da ese primer milagro, ese primer signo con el cual nos apunta también hacia la Eucaristía en las bodas de Caná, demostrando la importancia del matrimonio como algo sacramental, o sea, algo que nos da la gracia, algo que es santificante. Así que eso fue lo que estuvimos platicando para los que acaban de llegar y también para los que no escribieron o también los que están escribiendo. Ahí está el resumen. Para este segundo momento queríamos hablar un poco de lo que es el regalo que nos hizo Jesús al darnos nuestra madre, el regalo de Jesús a su pueblo. ¿Dónde nos da Jesús a su madre? Porque María, obviamente, ya lo sabemos, nos da a Jesús, ¿verdad? A través de su sí, como ya lo mencioné, a través de su fiat, a través de su hágase en mí, según tu palabra. Es el conducto, es el camino por el cual llega Jesús. Pero Jesús regresa el favor, porque Jesús nos da a su madre. ¿En dónde nos entrega Jesús a su madre? Desde la cruz, desde la cruz. Qué acto tan importante, ¿verdad? Que estando en la cruz se tome tiempo, ¿verdad? En medio de esta pasión, en medio de este sufrimiento, nos dice que es algo también muy importante. Dice Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? Hijo, he ahí a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Hablando no solamente a Juan, sino representándonos a todos nosotros, ¿verdad? El discípulo amado representando a la humanidad, a todos los cristianos. Nos la está entregando como madre. Y desde ese entonces, desde siempre, María se ha dedicado a llevarnos hacia Él. Ese ha sido siempre el cometido de nuestra Madre, la Siempre Virgen. Y eso lo vemos también plasmado, lo vemos expresado tan bellamente en lo que fue el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque ella se dirige a San Juan Diego con esa ternura maternal. Juan Diego, Juanito más bien, Juan Dieguito, ¿verdad? Usando todos esos diminutivos que nosotros en nuestros países acostumbramos, ¿verdad? Porque así somos nosotros en nuestros países. Vamos a tomar, no un café, vamos a tomar un cafecito. Y le vamos a poner lechita. Y le vamos a poner azuquita. Todo es pequeño, ¿verdad? Mijito, ya es un pelado así ya enorme, ¿verdad? Pero es mi bebé, es mi chiquito. Así somos nosotros. Y con esa misma ternura que caracteriza a nuestro pueblo, viene nuestra madre y se aparece en ese cerro del Tepeyac con esas primeras palabras: Juanito, Juan Dieguito, escucha, hijito mío el menor, ¿a dónde te diriges? ¿Y qué le dice? Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta Siempre Virgen, Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive. Este es el mensaje que trae nuestra Madre de Guadalupe. Y nos revela bastante, nos dice mucho estas palabras, porque se identifica la Virgen María con un par de cosas que nosotros tenemos bien enraizadas en nuestra doctrina católica. Nos dice que ella es siempre virgen y que es madre del Dios verdadero. Siempre virgen.
Nosotros en la iglesia tenemos, como les comenté hace rato, varios creencias que son dogmas, o sea, declarados oficialmente por la iglesia. Hablábamos de María, Madre de Dios, ese es un dogma que no se puede discutir. Hablamos también de la virginidad perpetua de María. ¿Qué significa eso? Significa que María fue virgen antes, durante y después perpetuamente, después de haber dado a luz al Salvador. Porque por ahí hay muchos hermanos separados y por ahí otro que otro católico desviado también, ¿verdad? Que dice que no, que María pudo haber tenido otros hijos, que no sé qué. No. Su virginidad es para siempre, es perpetua. Y así nos enseña también la Iglesia Católica. Para los que están apuntando, el párrafo 494 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, continúa el párrafo del Catecismo, en efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen. Entonces, Nuestra Señora de Guadalupe confirma esta enseñanza de la iglesia que tenemos en el catecismo, porque ella misma se dice a sí misma, la siempre virgen. La iglesia desde siempre ha mantenido esta doctrina sobre la virginidad de María, que está muy ligada, está muy relacionada a su maternidad divina. Una cosa va con la otra. La Sagrada Escritura, el profeta Isaías anuncia, ve una visión de que una virgen daría luz, y esto se cumple en nuestra madre. A través de las Sagradas Escrituras vemos casos de cómo Dios actúa grandemente con varias mujeres. La mujer esposa de Abraham, Sara, estaba estéril, le da un hijo. Pues aquí es algo aún mayor, porque siendo virgen se mantiene virgen y da a luz a un hijo que no es cualquier persona, sino que es el Mesías tan esperado. También su propia prima, Santa Isabel, también haciendo eco de esa acción de Dios en el Antiguo Testamento, también en una edad ya avanzada. También tiene un anuncio Zacarías que iba a tener un hijo. Zacarías por ahí titubea, ¿verdad? No le cree tanto. ¿Y qué le pasa a Zacarías? Se queda mudo, ¿verdad? También visitamos el lugar del nacimiento de Juan el Bautista en la Tierra Santa, se llama hoy en día Ein Karem. Tienen una iglesia donde se celebra el nacimiento, y luego subes una lomita y está una iglesia donde se celebra ahí la visitación. Decían por ahí que tenía una casa, entonces Zacarías, una casa en lo alto. También bajando, interesantemente, tienen un pozo que ahí ha quedado la tradición de que es el pozo de María. O sea, donde María y muchas otras mujeres por igual sacarían agua de ahí. Entonces, lugares tan hermosos, tan llenos de historia, que tuvimos incluso la dicha de celebrar la misa por ahí. Entonces, María, como estas mujeres, Dios ha sido grande también con ella y ha hecho grandes maravillas. La maravilla de que dentro de este estado de virginidad haya recibido al Salvador del mundo. Entonces, como vimos, María de Guadalupe se identifica de esa manera, se identifica también como Madre de Dios. Algo muy importante. En la tilma, como ustedes saben, es como un códice. Es como algo que los indígenas de aquel tiempo entendieron inmediatamente. Una de las características que ellos entendieron inmediatamente fue el color que tiene el manto de la Virgen. ¿Cuál es el color del manto? Es un azul verdoso. Es un azul verdoso. Y ellos lo entendieron inmediatamente de qué se trataba ella. Porque en aquel entonces
¿quién eran los únicos que podían vestir algo de color o algo decorado? Eran únicamente la realeza. Por eso ellos entendieron al verla decorada de esta manera, con este color azul verdoso, que se trataba de una reina, que se trataba de una emperatriz, que se trataba de alguien importantísimo. Ellos lo entendieron. A nosotros hoy en día nos lo tienen que explicar. Las personas humildes, las personas comunes y corrientes, como lo era Juan Diego, una persona muy humilde, un macehual, ellos vestían de blanco, ¿verdad? Vestían sus vestidos, pues no blanco así tan puro, sino blanco, y no podían vestirse de esa manera. Entonces nos está hablando su imagen, nos está revelando que ella es emperatriz, que ella es reina, como nosotros la celebramos, como emperatriz de las Américas, como reina del cielo. Eso es algo que ellos entendieron inmediatamente. Y ella en su mensaje nos dice, ella es la Madre de Dios. Desde siempre también la iglesia ha considerado como dogma, como algo seguro, como algo que no se puede hacer a un lado, el dogma de la maternidad divina de María. María es verdaderamente Madre de Dios. Pero ¿cómo pueden decir ustedes, los católicos, que María es eternamente, si Dios es eterno y ella es un ser humano? Bueno, es que no nos referimos a María como Madre de Dios en la eternidad. No, Dios no tiene origen, obviamente. Nos estamos refiriendo a cómo en la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como tan bellísimamente nos dice el Evangelio de Juan, pone su tienda de campaña sobre nosotros. Así nos habla verdaderamente el prólogo, el inicio del Evangelio de Juan. Y toma la carne humana, todo lo humano de Jesús venía de María. Entonces no podemos negar, no podemos dejar de decir que María es Madre de Dios, porque si negamos que María es Madre de Dios, estamos negando que Jesús sea verdadero Dios. Si Jesús es verdadero Dios y María fue su madre, María entonces es Madre de Dios. Una vez más, no en su eternidad, sino cuando toma la carne humana en su humanidad, en la encarnación. A partir de la encarnación, María se vuelve Madre de Dios. ¿Nos queda eso claro? Eso lo tenemos que tener clarísimo, porque muchas veces nos tratan de engañar y de voltear la tortilla o la arepa, lo que ustedes coman, nos quieren voltear y nos quieren confundir. No, firmes hermanos y hermanas, María es Madre de Dios, teniendo esa distinción. La iglesia nos enseña que Jesús es una persona divina. Jesús no son dos personas. ¿Cómo le dices a alguien que tiene dos personalidades? Pues es una como esquizofrenia, ¿verdad? No, una sola persona, Jesús. Pero sí tiene Jesús dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas de Jesús? La humana y la divina. Excelente. Por eso decimos, ¿verdad? En el credo, Él es verdadero Dios, verdadero hombre. María es madre, no de una naturaleza. María es madre de una persona. Y la persona es una persona divina. Por eso María es Madre de Dios. Este es el principal, el más importante de todos los dogmas marianos. Es la raíz, el fundamento de esa gran dignidad que le damos a la iglesia, en la iglesia, a nuestra Madre, la siempre Virgen María. Cuando la iglesia en sus primeros años estaba reflexionando sobre estas cosas, hubo un tiempo en que alguien llegó a negar cómo María era Madre de Dios. Esto ocurrió en los primeros años de la iglesia, les estoy hablando del quinto siglo. En el quinto siglo hubo un concilio ecuménico, si han oído ustedes, ¿verdad? Los concilios ecuménicos. ¿Cuál fue el último concilio ecuménico? No, hermana, ha habido dos más después de eso. El concilio Vaticano II, o como dicen en inglés, Vatican II. No es Vatican II, es Vatican II, the Second Vatican Council, ¿ok? El segundo concilio vaticano en los años 60, ¿ok? Pero en aquellos entonces, un concilio en Efeso, que está ahora en Turquía, en el año 431, porque había llegado un tipo tal que estaba negando que María fuera Madre de Dios.
y hubieron las discusiones con los obispos, preguntándose cuál era la verdad. Y esta fue la declaración a la cual llegaron los obispos en aquel concilio de Éfeso en el año 431. Escuchen bien. Desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, a Jesucristo, quien es ambos Dios y hombre. Ella es, entonces, María, Madre de Dios. La población de Efeso, al escuchar, porque estaban al pendiente, ¿verdad? Como hoy en día con todo chisme, ¿verdad? Estaban al pendiente de las deliberaciones, y al escuchar el resultado de que se había afirmado la maternidad divina de María, salen los obispos y los cargan en los hombros y los llevan en celebración con una gran alegría, porque el pueblo sabe, ¿verdad? Por ahí muchas veces el pueblo sabe antes que los teólogos, ¿verdad? Y los teólogos ahí andan discutiendo y todo eso. El pueblo desde siempre lo sabía, y por eso con gran alegría al salir los obispos los cargan con gran algarabía. Fíjense qué bonito, ¿no? La celebración del pueblo que sabe, desde siempre tiene esa intuición, eso que se le llama sensus fideum, esa sensibilidad de que siempre sabe el pueblo en conjunto la verdad divina. Entonces, esa es la historia de cómo la iglesia proclama esto. Vemos también en las Sagradas Escrituras afirmada esta verdad. ¿Qué es lo que le dice su prima Isabel cuando llega a visitarla, la Virgen María? Y ahora que estuvimos por allá, déjenme les cuento, de Belén a este lugar de Nazaret donde vivía, aquí este lugar donde vive Juan el Bautista es algo largo, y allá hay pura montaña, ya no hay nada plano. Fue un camino difícil, lo oímos, pero estando allá les digo que estando a pie es algo difícil, pero nuestra madre lo recorrió, porque al llegarle el anuncio del ángel, ¿qué es lo primero que hace ella? Va a visitar a su prima, a compartir la buena nueva de la salvación. Y su prima Santa Isabel, ¿de qué manera lo recibe? ¿Qué le dice ella? ¿Para que venga quién? La madre de mi Señor. Ahí está la clave. La madre de mi Señor. Porque ese Señor no se refiere a nadie más que a Dios. Ese Señor es el título divino, ¿verdad? Nuestro Señor, el Kyrios. El Kyrios en griego se dice así. La madre de mi Señor. Y no solo eso, ¿verdad? La manera en que reacciona también Juan el Bautista en su vientre, ¿qué hace? Salta de gozo, como David saltaba también de gozo ante esa arca de la alianza, porque eso es lo que se está pasando aquí, hermanos. El Papa Benedicto en su enseñanza nos dice que María es la nueva arca de la alianza, porque trae en ella la presencia divina. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Juan, desde el vientre materno, está saltando de alegría como el rey David ante el arca, porque María, nuestra madre, es la nueva arca de la alianza. Entonces todas esas señales las tenemos. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos de Dios, de este gran regalo que nos ha dado en la persona de nuestra madre? Miren su cara tan bella, su cara que nos dicen los papas, tanto Juan Pablo como Benedicto, como los demás, es un rostro mestizo. Un rostro mestizo. ¿Qué quiere decir eso? Es un rostro que tiene rasgos que no son ni completamente indígenas, ni completamente españoles, ¿verdad? Están juntos, están reunidos en ella, porque María viene a traer. ¿Qué es lo que pide María a Juan Diego? ¿Cuál es la petición de María? Quiero
es mi deseo que se construya una casita sagrada, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un hangout ahí, para tener donde tener fiesta. ¿Para qué? Es muy importante eso también. Eso no es lo que dice María, pero muy buen pensamiento. Para adorarle, para venerar, porque ella quiere entregarnos ¿a quién? A su amor hecho persona. Su amor persona. ¿A quién se está refiriendo? Al cariño, al amor de ella, no. ¿Quién es el amor persona? Jesús, nuestro Dios que es amor, como nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Dios es amor. Ese es el propósito. Lo que quiere ella es que se le establezca ahí esta casita sagrada, un templo, para que todos nosotros ahí vayamos al encuentro con Jesucristo. Ella nos trae a Jesús y quiere que le construyamos este templo. Eso es a lo que viene ella. Y entonces, ¿cómo no lo vamos a querer? Con esa cara tan bella, con esa cara que si la ven ustedes en la imagen, ¿hacia dónde está mirando? ¿Está así? ¿Hacia dónde está mirando? Está inclinada en señal de humildad. Fíjense todo lo que está ahí contrapuesto, porque tiene al sol ahí, tiene al sol y está pisando la luna, pero eso no la hace que se engrandezca, no. Ella es la más humilde, por eso Dios se ha fijado en ella. Y su rostro entonces está más bien mirando hacia abajo en señal de humildad. ¿Cómo no la vamos a querer si ella nos muestra lo que debemos hacer con esas manos que sin duda alguna muestran la posición de oración? Ella lo que viene a hacer es venir a unir esas dos culturas. Por eso su rostro es mestizo. Porque anterior a su llegada, anterior a su ella traernos a Dios en su vientre, pues no estaba resultando tanto la evangelización. ¿Saben ustedes cuántos había evangelizando? Llegaron primero, de inicio, llegaron como 4 franciscanos, 3 sacerdotes y un hermano laico. Los 3 sacerdotes se mueren. Más después vienen otros, obviamente. En tiempos de la aparición, que sucedió en 1531, había más o menos por ahí de 40 franciscanos. Imagínense, ¿para cuántos millones había de indígenas en aquel entonces? Era una tarea bastante difícil. Era una tarea, pues, simplemente en nuestro ver humano sería imposible. Pero sabemos que para Dios no hay imposible. Porque viene la Madre de Dios que nos trae a Dios mismo, con esta fusión de rasgos, su tez mestiza, su cara mestiza, las manos en posición de oración. Vean, eso es algo que entienden los españoles. Esa posición de oración es algo europeo, pero tiene otra posición también. Si se han fijado, sus piernitas, ¿cómo están? ¿Cómo están sus piernas? Está en una posición que dicen los estudiosos, es una posición danzante, que es la posición de oración de los indígenas. Imagínense, por eso ellos entendieron también esa imagen, por eso también muchos españoles la entendieron, aunque hubo muchos que no la entendieron también. Hubo algunos que se preguntaban si esto era verdaderamente obra de Dios, pero ahí está plasmado cosas que podemos entender. Su postura de oración, su postura que nos invita también a nosotros a orar, como vimos en ese pasaje. Nos invita a hacer lo que Jesús nos mande. Nos invita a la humildad con su mirada mirando hacia abajo. Sabemos que es una mujer muy importante, ya dijimos lo del manto. Los indígenas entendieron eso. Todo esto lo entendieron muy bien los indígenas. Otra cosa que también enseña la iglesia, que también debemos de tener bastante claro, hablamos ya de la maternidad divina de María, ¿verdad? Hablamos de su perpetua virginidad.
También tenemos que tener en cuenta otro dogma mariano, el hecho de que ella es la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir que María sea la Inmaculada Concepción, hermanos y hermanas? ¿Qué significa eso? Que fue concebida sin la mancha, sin la culpa del pecado original, como un don precioso, único para ella. Porque todos los demás, todos nosotros, ¿verdad?, nacemos con esa mancha del pecado original. ¿Qué quiere decir eso? Que ese pecado de nuestros primeros padres, nosotros como miembros de la raza humana, compartimos, porque luego decimos, ¿verdad?, pues fueron ellos los que pecaron, no fui yo, porque yo tengo que pagar los platos rotos. Bueno, como miembros de la raza humana, nosotros tenemos ese tipo de, podemos llamarlo contaminación o enfermedad o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ella no, ella es la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué Dios le da ese don? Porque tiene que ser santa, porque tiene que ser pura, porque su presencia divina no se puede posar sobre algo roto, sobre algo manchado, ¿verdad? Si tú y yo pudiéramos elegir quiénes serían nuestros padres, pues elegiríamos la mejor persona que pudiéramos. Pues Dios sí lo pudo hacer. Jesús sí pudo elegir a su madre y eligió a María, y por eso le dio este gran don que nosotros le llamamos la Inmaculada Concepción, que como ya lo mencionamos, es ese regalo, ese don único, especialísimo a la Virgen, que nació sin la culpa del pecado original. Y esto, una vez más, la Iglesia siempre ha tenido ese sentir, ese saber que María es sin mancha, pero no fue, fíjense, hasta 1854, cuando el Papa Pío IX, declara esta verdad como algo, como dogma, como algo que no se puede negar, algo que siempre ha creído la Iglesia, haciendo una consultación con los obispos del mundo, porque no, el Papa no se levantó un día y decir, vamos a declararla hoy, no, hizo una consulta con todos los obispos, y la gran mayoría de los obispos del mundo respondieron diciendo, sí, esta es la fe de la Iglesia, que se le declare como la Inmaculada Concepción. Se confirma, 1854, se confirma un poco después, porque como ustedes sabrán, María se aparece en Lourdes, ¿se acuerdan de esa aparición? Y en ese entonces, ¿cómo se presenta María? ¿Qué le dice a Bernadette, a Santa Bernadette? ¿Cómo se presenta? Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette era una pastorcita, una niña sin estudios. Ella ni siquiera sabía lo que era la Inmaculada Concepción, pero no le queda otra que repetir el mensaje de María. Algo similar ocurre con San Juan Diego. San Juan Diego no necesariamente entendía todas estas palabras que la Virgen le estaba hablando. Va con el obispo a decirle la petición de la Virgen. ¿Y qué le dice el obispo? Sí, cómo no. Se entiende un poco la reacción del obispo, ¿verdad? Porque imagínate que te llegue un feligrés de buenas a primeras a decir pues que está viendo a la Virgen y que la Virgen quiere eso y lo otro, pues está de pensarse, ¿verdad? Una persona muy humilde, un macehual. Por eso también él, cuando tiene esa segunda aparición, le dice, envía a alguien más, envía a alguien conocido, a alguien que sepa más. Pero ¿qué le dice María? ¿Qué le dice? Es necesario que vayas tú. Es necesario que tú vayas. Eso es un gran mensaje para nosotros. No eligió la Virgen María de Guadalupe, no eligió, pudo haberlo hecho, pero no eligió irse y presentarse directamente con el obispo, ¿verdad? No lo hizo. ¿Con quién se presenta? Como siempre lo hace Dios, eligiendo al humilde. Dios no se puede resistir de la humildad. Elige a alguien humilde. Elige a alguien como tú y como yo, a llevarle el mensaje al obispo. María de Guadalupe trae un mensaje, una eclesiología tremenda, ¿verdad? Porque no le dice a él, vete directo y tú vete ya. No, o sea,
tenemos que ir a través de la autoridad correcta. Nuestra Madre María no va a pasarse a la cabeza de la iglesia, que es el obispo, ¿verdad? Porque ella sabe, y Dios mismo, Jesús, estableció esa jerarquía, ese orden. Pero lo manda Él. Lo manda no a un obispo, no a un letrado, sino a una persona humilde. ¿Qué nos quiere decir eso a ti y a mí? ¿Podemos tú y yo hacer grandes cosas? ¿Podemos nosotros compartir el mensaje de amor de Dios? ¿Se requiere estudios? ¿Se requiere una gran preparación? Ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda, pero no se requiere. Yo que soy formador aquí en la diócesis, no, pues no te voy a decir no vayas a la formación, ¿verdad? No, pero como nos dice el Papa Francisco, no se requiere grandes cosas para que tú le compartas una sonrisa a la persona que está triste. No se requiere gran preparación para que tú acompañes a alguien en su sufrimiento. No se necesita nada de eso. Entonces, no sean ustedes así tampoco. Porque luego nos invitan a servir y ¿qué hacemos? Es que no sé, es que no me siento digna. Pues si fuera por dignidad nadie serviría. Si fuera por eso nadie serviría, hermanos. Acuérdense muy bien que Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los llamados. ¿Y te está llamando a ti? ¿Te está llamando a ti? ¿Te está llamando a ti? A todos. A todos nos está llamando ya desde nuestro bautizo. Nos queda ahora discernir a dónde nos está llamando, porque ahí es otro problema. Todos queremos ir al mismo lado, ¿verdad? Yo hago entrenamientos muchas veces de liturgia, hablo con los lectores, hablo con los ministros extraordinarios, hablo con el coro, y les digo, hay que hacer un discernimiento. Si yo no puedo cantar ni en la regadera, pero yo me siento llamado a alabar a Dios en el coro, de repente no. Yo quiero pararme a proclamar la palabra, pero tartamudeo. Pues de repente Dios nos está llamando ahí. Hay que haber un discernimiento, pero que les quede bien claro, hermanos y hermanas. Todos estamos llamados, todos. Falta discernir pues a dónde Dios me está llamando. Entonces no pongan trabas, fórmense, claro que sí. Tenemos los programas de formación aquí en la diócesis. ¿Alguien ha tomado ya? Tómenlos, prepárense, pero no se requiere más que decir sí. Y Dios quiere que todos respondamos. Así que el mensaje de Guadalupe nos enseña bastante sobre eso, de cómo María llama al más humilde, llama a alguien sin preparación, siguiendo el orden propio, ¿verdad? Tenemos que ir con el obispo, ¿verdad? Todo en su orden propio. Así que eso también es muy importante. ¿Cómo no vamos a querer este don de Dios, esta madre que con su humildad nos ha enseñado tanto? En esta imagen no se alcanza a ver, pero en otras imágenes, si tienen otra por allá, ¿qué cosa está por aquí abajo? ¿Qué cosa se ve alrededor? Faltan las nubes, ¿verdad? En la imagen vemos las nubes. ¿Por qué? ¿Cuál es la fe de la iglesia sobre María después de su muerte? O incluso no le llamamos muerte. La Asunción fue llevada al cielo. Ese fue otro lugar que visitamos. Hay una iglesia ahí en la Tierra Santa que se llama la iglesia, fíjense qué bonito, la iglesia de la dormición. La dormición de María, porque no es algo declarado de que la Virgen María haya muerto. Se puede suponer, ¿no?, de que si Jesús murió, pues ella también. Pero fíjense, lo deja abierto así la iglesia, diciendo que la Virgen se durmió. O sea, después de su dormición, después de su muerte, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. También un singular don de la Virgen María, que aparte de Elías, ¿verdad?, que se lo llevaron en esa carroza de fuego, ¿verdad?, gran profeta. María es otra persona
que también tiene esa dignidad, ese gran don de haber sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Su asunción. La imagen también nos habla de eso, esas nubes, porque ella está en el cielo. Se hace presente aquí, pero viene del cielo. Ese es un dogma que también la iglesia ha enseñado, su asunción. De hecho, ese es el dogma más reciente. No sé si alguien aquí se acuerde, si haya personas de esa edad, pero esto ocurrió en 1950. En el año de 1950, el Papa Pío XII, o sea, Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, esto es lo que dice él: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu Santo de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Fíjense bien también esa declaración, porque el Papa tampoco dice que se murió. Terminado el curso de su, ¿cómo dice? De su vida terrenal, fue asunta, o sea, fue llevada, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ascender, ¿verdad? La ascensión de Jesús es por sus propios méritos, por su propio poder, mientras que María es llevada, ella es asunta al cielo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos habla a nosotros? Viendo la imagen, viéndola a ella entre nubes, sabiendo que ella fue asumida, ¿qué nos habla eso a nosotros? Porque todo eso es enseñanza, es mensaje para nosotros. ¿Qué te dice a ti la asunción, hermano y hermana? ¿Qué significa? ¿O la iglesia nomás lo creemos por creerlo? ¿Cuál es nuestro destino, hermanos? Es también nuestro destino. Ahí también vamos nosotros. Jesús, el primero, ¿verdad? Como nos dice San Pablo, la primicia de Jesucristo. Él es el primero entre los muertos. María, fíjense, María ya en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, y no saben escandalizar, mucha gente a veces no le ha caído el 20, pero al final de los tiempos, ¿qué va a pasar? Y lo proclamamos en el credo todos los domingos. Al final de los tiempos se reúne una vez más el alma con el cuerpo. He ido a lugares a dar formación y se queda, ¿cómo? Sí, al final de los tiempos se reúne el alma con el cuerpo y también nosotros en cuerpo y alma vamos a nuestro destino final. Y digo nuestro destino final porque ojalá sea el cielo, ¿verdad? Pero pues uno que otro también se va a perder, ¿verdad? Espero que no, espero que nadie quiera este cuarto, pero va a ser así. Esa es nuestra fe. Al final de los tiempos, juicio final, se hace un juicio personal cuando tú mueres, ¿verdad? Se hace un juicio a ti personal, con la balanza de cuánto amaste a Dios. Y de ahí depende, ¿verdad? Si vas al cielo o al infierno. Pero cuando regrese Jesucristo, al final de los tiempos se reúne cuerpo y alma. Ahí es esa imagen que nos da Jesús, que van a estar reunidos unos a su derecha y otros a su izquierda, ¿verdad? Los corderos y las cabras, así que si los veo así con cara de, ya saben, yo voy a estar ojalá del otro lado. Es esa imagen, ¿no? ¿Verdad? Ese juicio final, donde se va a hacer público todas nuestras acciones, ¿eh? Así que por eso hay que actuar siempre como si viviéramos en público, porque al final de los tiempos se va a hacer todo conocido. No hay secretos bajo el sol. Ante Dios no hay nada escondido. Pero eso nos habla entonces la imagen de esa asunción al cielo. Nos habla de cómo también nosotros tenemos la esperanza, también por la gracia de Dios y siguiendo en su amor, también de alcanzar el cielo. Que no se nos olvide eso, hermanos y hermanas, que esa es nuestra meta. Porque a veces nos vemos tan abrumados por lo que pasa en nuestras vidas, nos vemos llenos de problemas, llenos de cosas, y se nos olvida
que Jesús ya triunfó. Se nos olvida que Jesús ya venció a la muerte y al pecado. Y lo que estamos viviendo son lo que decimos en México, las últimas patadas de ahogado del diablo, ¿verdad? Que quiere pues robarse cuantas almas quiera, porque Jesús ya ganó la victoria en la cruz. Ya tenemos la victoria asegurada nosotros. Nosotros ya fuimos injertados a este plan de salvación por nuestro bautismo. Solo falta ¿qué? ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para llegar al cielo? Seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús. Ser otros Cristos. Ese es nuestro cometido. Somos cristianos, amén. Somos cristianos. Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que llevar, como lo hizo nuestra madre, que nos trajo a la presencia de Cristo. Nosotros también tenemos que ser otros Cristos y llevar su presencia a los que no le conocen. Ese es nuestro cometido como laicos. Muchas veces yo me encuentro, hermanos y hermanas, que tienen una visión de la fe, de la religión, como una lista de hacer cosas. Ya recé mi rosario el día de hoy, ya fui a misa el día de hoy, yo estoy bien. Y yo les digo, eso es algo muy bueno, claro, todas esas cosas. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué tienes que hacer si estás ofreciendo tu sacrificio, pero estás enfadado con tu hermano? Deja eso ahí. Vete y reconcíliate. Vete y reconcíliate. ¿De qué sirven sacrificios? Es más, tanto el profeta Oseas, capítulo 6, como Jesús dice, que Dios dice, misericordia quiero, no sacrificios. O sea, el interior de nuestro corazón, nuestro amor a Dios, tiene que ir primero, y el reflejo de eso se exterioriza en las obras, ¿verdad? Porque si decimos, es muy fácil decir yo amo a Dios, ¿verdad? Pero si no amamos al hermano, ¿podemos decir que amamos a Dios? Es una mentira, es una mentira. Se ama a Dios amando al hermano. Entonces, ahí se los dejo. Sí, hagamos todas esas cosas exteriores, sí. Una vez dije eso en un grupo de oración, les dije, de nada sirve que recen el rosario si el amor de Dios no está en su vida. Y la señora con el rosario casi porque era todo para ella, ¿verdad? Pero es cierto, de nada sirven 1000 rosarios si no amamos a Dios, si no queremos al hermano. No me malentiendan, ¿verdad? No estoy diciendo que dejen el rosario a un lado, ¿verdad? No, estoy diciendo que lo primero es la interioridad, que debe florecer entonces el amor a Dios en el trato al hermano, en el culto, claro que sí, en la alabanza, en todo eso, ¿verdad? Amén, ¿todo bien? Bueno, vámonos a otro descanso para el tema final a las 12 en punto, muy bien. Regresamos en 15 minutos.